Después de pasar 28 años en el corredor de la muerte, Cary Dale Grayson fue ejecutado por hipoxia con nitrógeno en Alabama. Pero para entender cómo terminó allí, tenemos que regresar a una noche de 1994 y a las últimas horas de una mujer que se cruzó con las personas equivocadas en el momento equivocado. Ella tenía 37 años, nativa de Luisiana. El 21 de febrero de 1994, estaba en Chattanooga, Tennessee, cuando un amigo la dejó al costado de la carretera. Vicky hacía autostop, tratando de regresar a la casa de su madre en West Monroe. Nunca lo logró. Algún momento esa noche, mientras viajaba por el condado de Jefferson, Alabama, se cruzó con un grupo de 4 adolescentes. Estaban bebiendo, drogados y buscando problemas. Entre ellos estaba Cary Dale Grayson, de 19 años. Los otros eran Trace Royal Duncan, de 17, Louis Christopher Mangione, de 16, y Kenneth Loggins, de 17. Le ofrecieron llevarla. Le dijeron que podían llevarla a Luisiana, pero era una mentira. En lugar de dirigirse al oeste, la llevaron a lo profundo del bosque con el pretexto de recoger otro auto. Lo que ocurrió después fue insensato y brutal. Una vez en el bosque, el grupo se volvió contra ella. Comenzaron a lanzarle botellas de cerveza. Cuando Vicky intentó correr, la tiraron al suelo. Luego vino la agresión. La patearon repetidamente, en la cabeza, el torso, las extremidades. Nunca tuvo oportunidad. Cuando vieron que aún seguía viva, Grayson y Loggins se pararon sobre su garganta. Ella comenzó a hacer un sonido ahogado. Luego quedó inmóvil. A primera hora de la mañana, Vicky Lynn DeBlue había muerto, y 4 adolescentes habían cruzado una línea de la que nunca podrían regresar. Pero lo que sucedió después fue aún más perturbador. Tras quitarle la vida a Vicky DeBlue, los 4 jóvenes no huyeron. Cargaron su cuerpo y sus pertenencias en la parte trasera de una camioneta y condujeron hasta Bald Rock Mountain. Allí le quitaron el anillo y la ropa. Luego profanaron sus restos, antes de arrojar su cuerpo por un acantilado. La dejaron allí, como si fuera basura. El grupo condujo hasta Pell City, intentando limpiar la sangre y lavar el vehículo. Tiraron su equipaje en una zona boscosa y luego regresaron a Birmingham, donde dejaron en su casa a uno de los adolescentes, Louis Mangione. Pero no terminó ahí. Grayson, Loggins y Duncan regresaron esa misma noche a Bald Rock Mountain. No habían terminado. Amparados por la oscuridad, mutilaron su cuerpo. La golpearon y cortaron más de 180 veces. Le cortaron los dedos. Le amputaron los pulgares. Le extrajeron parte de un pulmón. Lo que siguió no fue solo agresión. Fue una profanación. A la mañana siguiente, los 3 se quedaron dormidos en la camioneta. Cuando la novia de Grayson los encontró, cubiertos de barro y manchados de rojo, les preguntó qué había pasado. Él le dijo que las manchas eran de un perro. Días después, el 26 de febrero de 1994, 3 escaladores descubrieron el cuerpo de Vicky. El estado en el que estaba era grave. Su rostro había sido destrozado tan severamente que los investigadores la identificaron usando una radiografía antigua de su columna vertebral. Le faltaban los dedos. El daño era abrumador. Una autopsia determinó que la causa de la muerte fue traumatismo contundente en la cabeza, con asfixia como posible factor contribuyente. Pronto, la investigación arrojó una pista escalofriante. Uno de los adolescentes había mostrado un dedo amputado a un amigo y se había jactado de lo que había hecho. En abril de 1994, los 4 habían sido arrestados. Los cargos fueron rápidos y claros. Las acciones fatales cometidas contra Vicky DeBlue. Y esta vez, no habría escapatoria. 7 p.m. 29 de noviembre de 2024. Centro Correccional Holman, Atmore, Alabama. Era la noche anterior a su sentencia, y Cary Dale Grayson estaba sentado en silencio en su catre. No se había movido en horas. Sus ojos estaban abiertos, pero distantes. El peso de casi 3 décadas en el corredor de la muerte se había transformado en quietud. Ya no quedaban más recursos que presentar, ni más apelaciones que firmar. Los retrasos de los que alguna vez dependió se habían agotado, y ahora era real. De los 4 jóvenes responsables de quitarle la vida a Vicky Lynn DeBlue, Grayson era el único que enfrentaba la sentencia. Sabía por qué. Era por la edad. Con 19 años, era lo suficientemente mayor para ser elegible para la pena más alta,
Los demás eran más jóvenes. Había intentado de todo. Cada recurso legal, cada informe psiquiátrico, cada alegato de enfermedad mental. Pero nada detuvo lo que se avecinaba. Recordaba el juicio. Todos habían enfrentado a la justicia, uno por uno. El primero fue Trace Royal Duncan. El 2 de noviembre de 1995, solo 2 semanas antes de cumplir 19 años, Duncan fue declarado culpable de homicidio. El jurado recomendó la pena más alta. Su sentencia fue programada para enero. 2 semanas después, el 18 de noviembre, Louis Mangione fue condenado. Pero su desenlace fue diferente. El jurado recomendó cadena perpetua sin libertad condicional, la pena mínima posible, bajo la ley de Alabama. Mangione nunca saldría libre, pero viviría. El juicio de Kenneth Loggins había sido retrasado. Un informe psicológico, destinado a evaluar su cordura en el momento del acto, no se había presentado a tiempo. Cuando el juicio finalmente se reanudó en diciembre, Loggins se declaró no culpable por razón de locura. No funcionó. Fue condenado. 10 de los 12 jurados recomendaron la pena más alta. El juicio de Grayson fue el último. Comenzó el 29 de enero de 1996. Un psicólogo forense testificó que Grayson sufría de trastorno bipolar y que estaba en un estado maníaco durante el acto. Pero también dejó claro que Grayson aún podía distinguir entre el bien y el mal. El 2 de febrero de 1996, el jurado lo declaró culpable. 6 días después, deliberaron solo 15 minutos antes de recomendar la pena más alta. La fiscalía quería lo mismo para los 4 acusados. Argumentaron que la brutalidad del hecho lo exigía. El 8 de marzo de 1996, el juez de circuito Mike McCormick ratificó las recomendaciones del jurado. Mangione fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Duncan, Loggins y Grayson fueron condenados a morir. En 1998, la apelación de Louis Mangione contra su condena y sentencia fue rechazada por la Corte de Apelaciones Criminales de Alabama. Al año siguiente, los otros 3, Grayson, Duncan y Loggins, perdieron sus propias apelaciones ante la misma corte. En el año 2000, la segunda apelación de Loggins, esta vez ante la Corte Suprema de Alabama, fue denegada. Luego, en 2001, la Corte Suprema de Alabama dio su veredicto final. Ratificó las sentencias de Cary Dale Grayson, Trace Royal Duncan y Kenneth Loggins. Las vías legales se estaban cerrando. Uno por uno, los tribunales habían dejado de escuchar. La Cámara estaba esperando. Pero en 2005, el panorama cambió. Ese año, la Corte Suprema de los EEUU falló en el caso Roper v. Simmons, que era inconstitucional sentenciar a individuos que eran menores de 18 años al momento de sus crímenes. La decisión fue ajustada, una votación de 5-4, pero tuvo consecuencias de gran alcance. Para Loggins y Duncan, el fallo lo cambió todo. Ambos eran menores en 1994 y ahora eran elegibles para solicitar una conmutación de sus sentencias. En abril de 2005, la sentencia de Duncan fue reducida a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Loggins lo siguió en enero de 2006. Un tribunal estatal lo resentenció oficialmente, convirtiéndolo en el 13º menor retirado del corredor de la muerte tras Roper. Pero la lucha no había terminado. En 2011, Loggins presentó una moción solicitando una reducción adicional, argumentando que sentenciar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional también era inconstitucional. El tribunal la desestimó. Luego, en 2012, otro fallo, Miller v. de Alabama, volvió a cambiar la ley. La Corte Suprema de los EEUU determinó que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores violaban la 8ª enmienda. La decisión otorgó a los jueces la discreción de permitir la libertad condicional, incluso para menores condenados bajo leyes anteriores. Esto abrió nuevamente la puerta. Duncan, Loggins e incluso Mangione, quien nunca había estado en el corredor pero había recibido cadena perpetua sin libertad condicional, eran ahora elegibles para solicitarlo. Tras una serie de audiencias de resentencia, Duncan y Mangione obtuvieron la elegibilidad para libertad condicional después de cumplir 35 años. Sus primeras audiencias llegarían en 2029.
Loggins, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Su caso fue revisado en 2018. El tribunal le negó la posibilidad de libertad condicional. Su sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de liberación, se mantuvo. Y eso dejó a Cary Dale Grayson, el único que seguía en el corredor. Tenía 19 años al momento del acto, lo suficientemente mayor para quedar fuera de las protecciones otorgadas por Roper. Demasiado viejo para ser considerado menor, demasiado joven para escapar del peso del sistema. Su edad había sellado su destino, y ahora nada detendría el reloj. Pero Grayson creía que su castigo era injusto, y no había terminado de luchar. Después de agotar todas sus apelaciones en los tribunales estatales de Alabama en 2006, recurrió al sistema federal. Presentó una petición de habeas corpus en el Tribunal de Distrito de los E.U. para el Distrito Norte de Alabama. Fue denegada en septiembre de 2009. Al año siguiente, en octubre de 2010, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito rechazó su apelación. Un año después, la Corte Suprema de los E.U. se negó a intervenir. Su sentencia permaneció intacta. Grayson estaba originalmente programado para ser ejecutado por inyección letal el 12 de abril de 2012, pero la fecha fue aplazada. Sus abogados habían presentado una moción impugnando los cambios de Alabama en su protocolo de inyección letal, específicamente el uso de midazolam, un sedante en el centro de varias ejecuciones controvertidas. En 2015, Grayson se unió a otros 4 reclusos del corredor en una demanda contra el Estado, oponiéndose al uso de grandes dosis de esas sustancias durante las ejecuciones. Los desafíos legales continuaron, pero el reloj seguía corriendo. Para 2018, la ley de Alabama permitía a los condenados elegir entre 2 métodos de ejecución: inyección letal o hipoxia con nitrógeno, un procedimiento nuevo y no probado que implicaba la inhalación de gas nitrógeno puro. Ese año, Grayson eligió ser ejecutado por gas nitrógeno. Aún así, no se fijó ninguna fecha de ejecución. Luego llegó el 2024. En junio, 5 meses después de que Alabama llevara a cabo su primera ejecución por hipoxia con nitrógeno, la Oficina del Fiscal General del Estado presentó una moción solicitando una segunda orden de ejecución para Grayson. Las autoridades confirmaron que Grayson había optado por el gas nitrógeno en 2018. Si se aprobaba, su ejecución sería solo la tercera de este tipo en la historia del Estado. El método seguía siendo polémico. La primera ejecución, llevada a cabo el 25 de enero de 2024, había generado atención nacional después de que, según informes, el recluso convulsionara y jadeara antes de morir. Los testigos lo describieron como similar a un ataque epiléptico, pero los funcionarios de Alabama insistieron en que había salido según lo planeado, llamándolo de manual. El 15 de agosto de 2024, la Corte Suprema de Alabama aprobó la orden de ejecución de Grayson. 5 días después, se fijó la fecha de ejecución, 21 de noviembre de 2024. El tribunal autorizó una ventana de 30 horas, entre la medianoche y las 6:30 am de la mañana siguiente, para llevar a cabo la ejecución. No habría indulto de último minuto, no habría suspensión, no más apelaciones. El Estado había hablado, y esta vez no habría marcha atrás. 10 am, 21 de noviembre de 2024. Centro Correccional Holman, Atmore, Alabama. Día de ejecución. Si sigues con nosotros, considera suscribirte para más historias importantes como esta. Cary Dale Grayson había estado despierto la mayor parte de la noche. No habló mucho, tampoco durmió. Estaba inquieto, atrapado en las horas finales de una vida que se había extendido más que la mayoría en el corredor de la muerte. Ahora tenía 50 años, y a medida que el reloj avanzaba, un peso se le asentaba en la garganta. Sabía que el tiempo había sido generoso, porque él lo había hecho así. Años de recursos, peticiones, moción tras moción. Había luchado con todo lo que tenía, especialmente en el tramo final. Y aún ahora, en los días posteriores a que se emitiera su orden de ejecución, sus abogados hicieron un último intento. Argumentaron que la hipoxia con nitrógeno, el método que Alabama pretendía usar, presentaba demasiados riesgos. En sus escritos, citaron el caso de Kenneth Eugene Smith,
el primer hombre ejecutado con gas nitrógeno en el estado. Los testigos dijeron que había convulsionado, que jadeó, que se movió agresivamente durante varios minutos antes de quedarse inmóvil. El equipo legal de Grayson argumentó que esto podía violar la 8ª enmienda. No estaba garantizado que fuera indoloro, y eso, dijeron, lo convertía en un castigo cruel e inusual. El 9 de octubre de 2024, los abogados de Grayson presentaron una moción enmendada. Solicitaron cambios en el protocolo de gas nitrógeno del Estado. Al mismo tiempo, pidieron al tribunal que reconsiderara, instando a que la ejecución no se llevara a cabo mediante hipoxia con nitrógeno. El 6 de noviembre de 2024, el juez federal R. Austin Huffaker Jr., del Distrito Medio de Alabama, rechazó la solicitud de Cary Dale Grayson de detener su ejecución programada. La decisión dejó pocas opciones restantes. El equipo legal de Grayson presentó de inmediato una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los E.U., impugnando la decisión de Huffaker. Pero el 18 de noviembre, solo 3 días antes de la ejecución, el Tribunal de Apelaciones negó el recurso. La decisión del Tribunal Inferior se mantuvo. Ahora, solo quedaban 2 vías, una apelación final ante la Corte Suprema de los E.U. y una petición de clemencia presentada a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey. A medida que las horas se acercaban, Grayson seguía esperando. Ni la Corte ni la gobernadora habían emitido una decisión. Algunos mantenían la esperanza, Grayson incluido. Durante la última semana, las voces de la familia de Vicky Lynn DeBlue volvieron a surgir. Su medio hermano, Mike DeBlue, aceptó hablar públicamente. Dijo que recordaba poco sobre su hermana, pero la naturaleza de cómo murió lo perseguía. Creía que los 4 perpetradores deberían haber recibido la pena más alta. Aún así, reconocía la ley. Duncan, Mangione y Loggins eran menores en ese momento y estaban exentos bajo Roper Beef Simmons. Su hija, Jody Haley, pensaba diferente. Se oponía por completo a la pena más alta. Señalaba el pasado de Grayson, su infancia, los maltratos que sufrió, el trauma del que nunca escapó. La sociedad le falló a este hombre cuando era niño, dijo, y mi familia sufrió por eso. Continuó, quitarles la vida a los reclusos bajo el pretexto de la justicia debe terminar. Nadie debería tener el derecho de arrebatarle a una persona sus posibilidades, sus días y su vida. Pero en las horas finales, sus palabras resonaron sin respuesta. Los tribunales guardaron silencio. El Estado se mantuvo firme. La gobernadora no había intervenido. Y la ejecución seguía adelante, con Cary Dale Grayson en el centro de todo. 3:00 p.m. Centro Correccional Holman, Atmore, Alabama. Cary Dale Grayson estaba sentado en su catre, esperando. Una apelación final ante la Corte Suprema de los E.U. se había presentado más temprano ese día y aún no había recibido noticias. No sabía por qué, pero una parte de él creía, esperaba, que llegaría una suspensión, que alguien podría intervenir, que todavía podría haber tiempo. A las 4:15 p.m., los funcionarios de la prisión entraron en su celda. Le preguntaron qué quería para su última comida. Grayson pidió tacos suaves, burritos de carne, una tostada, totopos con guacamole y un Mountain Dew Baja Blast, comida traída de restaurantes cercanos. Durante sus últimos 2 días, Grayson tuvo un total de 14 visitantes y 5 llamadas telefónicas. 3 de esas visitas y 2 de esas llamadas ocurrieron el día de la ejecución. El resto se había llevado a cabo el día anterior. Las identidades de quienes asistieron no fueron reveladas. Si eran familiares, amigos o miembros de su equipo legal, solo la prisión lo sabía. Aún así, Grayson esperó. Una llamada, un mensaje, una demora. Pero nunca llegó. Horas antes de que su ejecución estuviera programada para comenzar, la Corte Suprema de los E.U. anunció su decisión. Su última apelación fue denegada. La ejecución seguiría adelante. Los testigos dijeron que parecía conmocionado por la decisión. La última chispa de esperanza había desaparecido, y ahora ya no había vuelta atrás. Poco después, los oficiales entraron a su celda por última vez. Era el momento. Grayson fue escoltado hasta la cámara de ejecución. La sala era fría.
silenciosa. La única persona que se le acercó en esos últimos momentos fue el asesor espiritual de la prisión. El capellán le habló suavemente, colocando una mano cerca de su hombro. Grayson respondió con un pequeño gesto. Levantó el pulgar. Luego se volvió hacia el personal de la prisión. Sujetado a la camilla, Grayson usó sus últimas palabras para arremeter. Pronunció una serie de insultos. Levantó ambos dedos medios mientras la máscara de nitrógeno se aseguraba sobre su rostro. Y momentos después, la ejecución comenzó. Según los testigos dentro de la cámara, el gas nitrógeno comenzó a fluir exactamente a las 6:12 p.m. Lo que siguió fue una escena que desafiaba la tranquila facilidad que alguna vez prometió el Estado. Cary Dale Grayson, amarrado a la camilla, reaccionó de inmediato. Movió la cabeza. Su cuerpo se sacudió. Tiró contra las correas de su pecho y tobillos. Cerró un puño con fuerza. En un momento, sus piernas, cubiertas por una fina sábana blanca, se levantaron por completo de la camilla. El movimiento, aunque breve, fue impactante. A las 6:14 p.m., Grayson comenzó a jadear. Los testigos contaron más de una docena de respiraciones cortas y desesperadas, cada una más superficial que la anterior. Era el cuerpo luchando por oxígeno que ya no existía en el aire. Permaneció consciente durante varios minutos, aunque se desconocía cuánto percibía realmente. No se pronunciaron palabras, solo el sonido de su respiración, cada vez menos audible. A las 6:21 p.m., dejó de respirar. La cortina entre la cámara y la galería de observación se cerró a las 6:27 p.m., 6 minutos completos antes de la declaración oficial de su muerte. Cuando el personal médico entró y revisó sus signos vitales, no encontró ninguno. A las 6:33 p.m., Cary Dale Grayson fue declarado muerto. Tenía 50 años. Había pasado casi 3 décadas en el corredor de la muerte. Se convirtió en la tercera persona en los Estados Unidos en ser ejecutada mediante hipoxia con nitrógeno. Hasta noviembre de 2024, era la persona número 22 ejecutada en el país ese año. La ejecución desató otra ola de debate. La gobernadora Kay Ivey emitió un comunicado público esa misma noche. No suavizó sus palabras. Grayson, dijo, había cometido un acto tan cruel y inimaginablemente despiadado que estaba muy por fuera de los límites de la conducta humana ordinaria. Describió la vida de Vicky DeBleu, de apenas 37 años cuando fue asesinada, como horriblemente truncada. Su cuerpo, arrojado desde un acantilado, profanado, mutilado. Fue, declaró sin rodeos, un nivel de brutalidad que exigía rendición de cuentas. En sus palabras, la muerte de Grayson por hipoxia con nitrógeno no tiene comparación con el fin violento y el desmembramiento de DeBleu. Cerró sus comentarios con condolencias a los familiares sobrevivientes de la víctima, expresando la esperanza de que la ejecución los ayudara a encontrar paz. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, habló poco después. Se dirigió a los reporteros en una conferencia de prensa sombría justo afuera de Montgomery. Se ha hecho justicia, dijo. La ejecución de esta noche no puede deshacer lo que se hizo hace 30 años, pero es un ajuste de cuentas legal y moral que debía suceder. Señaló los años de apelaciones, las capas de protecciones legales, revisión tras revisión. Enfatizó que la ejecución de Grayson no fue apresurada. Fue un proceso que tardó 3 décadas en completarse. Y aún así, para la familia DeBleu, ese tiempo nunca pasó realmente. Simplemente permaneció, inmóvil, en la sombra del acantilado donde se encontró el cuerpo de Vicky. Marshall ofreció sus propias palabras a la familia. Que encuentren consuelo sabiendo que el estado de Alabama nunca olvidó lo que sucedió. Que lo vimos hasta el final, no por venganza, sino por justicia. Afuera de la prisión, mientras la noticia se extendía por los titulares, la multitud comenzó a dispersarse. Los carteles de protesta bajaron, las vallas se despejaron. El centro correccional Holman volvió a su quietud. Una ejecución más, llevada a cabo. Una historia más, cerrada, al menos en papel. Pero el peso de lo que ocurrió en aquella montaña y lo que ocurrió en esa cámara no se levantaría fácilmente.